El 5 de febrero, la Constitución de 1857 celebró su 160 aniversario. Dicho corpus legal estuvo vigente solo 60 años, de los cuales pocas veces se cumplieron sus preceptos, ya que en ese lapso se instauró el Segundo Imperio y la dictadura de Porfirio Díaz. En ese sentido, como lo señaló Justo Sierra, la Constitución fue una generosa utopía liberal, tachanada de principios, sueños y teorías. Nació como consecuencia de la Revolución de Ayutla. En esa se derrocó al general Santa Anna y comenzó el periodo liberal de la generación de la Reforma. La vigencia de este documento duró 60 años, pues después se instauró el Segundo Imperio Mexicano y posteriormente el periodo del Porfiriato. Como había sucedido después de la Guerra de Independencia con la Constitución de 1824 y luego del triunfo de los liberales de la rebelión de Ayutla, un movimiento social, político y militar de la magnitud de la Revolución de 1910 debía concluir con la elaboración de una nueva Constitución. Siempre se ha sostenido que Carranza tenía una apreciada información histórica, en especial del periodo del triunfo liberal, a mediados del siglo XIX. El 2 de febrero de 1848, México había perdido Texas. La nación estaba herida y levantamientos armados tenían lugar por todos lados. Hasta que en 1852 el Plan de Guadalajara vio luz para invitar a Santa Anna a ocupar algún cargo político. Sin embargo, Lucas Almar fue mucho más radical y le pidió que regresara. Sí, pero a gobernar, garantizando así la permanencia del régimen conservador. No pasó mucho tiempo para que el pueblo volviera a levantarse en contra del gobierno, debido a su creciente autoritarismo. Así fue como después nació la Constitución de 1857, el cual fue un documento oficial promulgado el 5 de febrero de 1857 y entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, el cual impulsó la idea de convocar a un Congreso Constituyente que debía introducir reformas en la Carta Magna de 1857. Señaló un documento del Museo Legislativo, el cual se llamaba Los Sentimientos de la Nación, que era de la Cámara de Diputados Federal. Este Congreso estuvo en funciones del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917 y su lugar de origen fue el Gran Teatro de Iturbide, hoy mejor conocido como Teatro de la República, en la ciudad de Santiago, Querétaro, donde el 5 de febrero de 1917 se promulgó oficialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese proceso participaron artesanos, comerciantes y empleados. La gran mayoría provenía de zonas rurales y pertenecían a la generación de entre 30 y 40 años, señaló el documento del Museo Legislativo consultado. El Congreso entró en funciones con 193 diputados propietarios, 116 profesionales, 66 militares, junto con 36 delegados de oficios y ocupaciones varias. La Constitución, que vio la luz en el año de 1857, contiene artículos de un pensamiento liberal marcados. Esta Constitución garantizaba algunos derechos políticos como la libertad de expresión, petición, asociación y tránsito. Asimismo, ponía las leyes al servicio de la libertad individual de las personas e igualaba a todas ante la ley. En el aspecto religioso ya no se mencionaba lo que era la fe católica como el credo del Estado, pero tampoco se aclaraba la libertad de otros cultos. De esta manera, la expresión de los grupos políticos liberales que deseaban dejar atrás la sociedad de fueros y privilegios. En lo político, la Constitución subrayó la soberanía del pueblo al instaurar
una república representativa, democrática y federal. En ese entonces también se señalaba como inviolable libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier material de género, gustos o categorías, hasta la provisión de castigos corporales como la mutilación de personas. La Constitución de 1857 significó la consolidación del proyecto nación. Esta tenía como forma de gobierno un sistema democrático y federal. Además, sus estados fueron declarados como libres y soberanos. Se reconoció la división de poderes tripartita. Otra de sus aportaciones fue la conocida como Ley Iglesia. Esta se llamó así porque su autor fue José María Iglesias, ministro de Justicia en ese tiempo. Dicha ley se promulgó el 11 de abril de ese año. En realidad, esta ley era sobre los derechos y observaciones parroquiales. Aquí se establecía que ningún miembro del clérigo podría cobrar ningún centavo a la gente pobre, gente que no tenía dinero ni siquiera para subsistir, por los servicios de bautismo, matrimonio, entierro y amonestaciones. Consideramos que la promulgación de la Constitución en 1917 marca la culminación de la Revolución Mexicana. Además, es donde encontramos los derechos y obligaciones de los mexicanos. En esta Constitución, todavía vigente casi más de 100 años después, insistió en la completa separación de Iglesia y Estado, la división de grandes haciendas en ejidos, tierras comunales y soberanías nacionales sobre el subsuelo, y el derecho de los obreros a organizar e ir a huelgas y recibir compensaciones por accidentes laborales. En esta Constitución sirvió como modelo para otras constituciones progresistas en muchas partes del mundo. Un ejemplo de ellas sería la de Alemania, Weimar, 1919, basado en la mexicana en torno a los derechos laborales. Después de que Venustiano Carranza derrotara a las fuerzas zapatistas y villistas, pudo convocar un congreso conocido como el Congreso Constituyente, el cual se formó con gente que provenía de distintos sectores sociales en 1916. Las reuniones se llevaron a cabo en el Gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, en Querétaro. Los primeros no coincidían del todo con las ideas de Carranza, mientras los segundos sí. A pesar de las diferencias, lograron coincidir en la defensa de los derechos de los trabajadores y del territorio nacional. El notable afán legislativo de los carrancistas confirma el que Venustiano Carranza encargara a otro grupo de colaboradores un estudio sobre las diferencias que tenía la normatividad de 1914 y 1915 con la Constitución de 1857. En efecto, apenas un mes después de anunciar el encargo hecho a Macías y Rojas, se hizo pública la solicitud hecha al secretario de Justicia, Roque Estrada, y a sus principales colaboradores, como el oficial mayor Ignacio Ramos Praslow o el licenciado José Diego Fernández, así como otros distinguidos juristas, entre ellos Fernando Lichardi, el director de la Escuela de Jurisprudencia, todos escogidos a dedo por Carranza. Como lo había hecho con los miembros de la sección de legislación social, Carranza se ocupó de que algunos de los participantes en el equipo de la Secretaría de Justicia llegara también a Querétaro. La Revolución Mexicana es el único movimiento político en México en el que su principal impulsor, Francisco I. Madero, vio conocer la fecha exacta del levantamiento en armas. En el Plan de San Luis, Madero invitó a los mexicanos a levantarse en armas el domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Es por eso que el 20 de noviembre se celebra en México como el inicio de la lucha armada conocida como la Revolución Mexicana. Las copias del Plan de San Luis llegaron clandestinamente a México.
La prensa informó sobre este complot contra el gobierno del general Porfirio Díaz el 17 de noviembre. El plan logró su cometido de convocar a las armas a los mexicanos, aunque el propio Madero consideró en un inicio que la revolución había fracasado, pues el 20 de noviembre, al llegar a Piedras Negras, Coahuila, se encontró con apenas una docena de hombres quienes apoyaban su movimiento. Madero no puso en ese momento que en varias ciudades del país varios grupos se levantaron en armas, aunque hay que decir que los movimientos de los alzamientos abrazaron a otras causas distintas a la no reelección de Porfirio Díaz. La versión más difundida sobre la Revolución Mexicana define a este movimiento como una lucha contra Porfirio Díaz, pero en realidad fue un conflicto mucho más complejo que eso. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Dicha promulgación fue el 5 de febrero de 1917. No obstante, entró en vigor hasta el 1 de mayo del mismo año. Sin embargo, dicha Carta Magna, que todavía no rige, fue producto del triunfo de la facción de los revolucionarios, de los partidarios de Venustiano Carranza. Los grupos derrotados, como los villistas, zapatistas y algunos maderistas, no apoyan del todo a la Constitución de 1917. El camino que se siguió desde las primeras críticas a la antigua Constitución, o sea, la de 1857, hasta la entrada en vigor de la nueva el 1 de mayo de 1917, no fue en un contexto de paz y armonía, sino todo lo contrario. Se originó a partir de la nueva realidad social que vivía México tras el inicio de la Revolución Mexicana, realidad que necesitaba una nueva constitución política que se ajustara a ella y garantizara los derechos de todos los mexicanos. De acuerdo a la historia de la Constitución de 1917, esta fue la primera en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución social del siglo XX. Los antecedentes de esta Constitución están en el Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Dentro de las primeras aportaciones de la Constitución de 1917 y que la distinguían por completo de las anteriores, aunque se hayan retomado algunos elementos de estas, se encuentra la no reelección del presidente, las garantías individuales. Se enfatizó también la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Dejó de existir la figura de vicepresidente al tiempo que se le daba una mayor soberanía a todos los estados de la República. Se establecieron leyes en lo referente a la propiedad de la tierra, igualmente en el aspecto laboral y educativo. Señala jornadas de trabajo de 8 horas y una educación laica y gratuita. La libertad de expresión y libre asociación de los trabajadores son también otros logros importantes que se ven plasmados en esta Constitución.
De acuerdo a la historia de la Constitución del año de 1917, esta fue la primera en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución del siglo XX. Los antecedentes de esta Constitución están en el Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1824, las 7 leyes constitucionales del año de 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva de Reformas del año 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1857. Dentro de las principales aportaciones de la Constitución del año de 1917 y que la distinguían por completo de las anteriores, aunque se hayan reformado algunos elementos de esta, se encuentra la no reelección del presidente, las garantías individuales, se enfatiza también la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Dejó de existir la figura vicepresidente al tiempo que se le daba mayor soberanía a todos los estados de la República. Se establecieron leyes en referente a las propiedades de la tierra. Igualmente, en el aspecto laboral educativo, señala la jornada de trabajo de 8 horas y una educación laica y gratuita. La libertad de expresión y libre asociación con los trabajos son también otros logros importantes que se ven plasmados en esta Constitución. Al igual, otro punto sería la intención de corregir las fallas que había en la Constitución del año de 1857. Dictar una nueva que se velará por los intereses de los mexicanos, sobre todo los más vulnerables. Como ya he dicho, que la escuela es laica y gratuita, que el trabajo durará 8 horas su jornada, entre otros aspectos más favorables para los individuos. La Constitución de 1857 tiene de diferencia a la Constitución de 1917 los siguientes puntos. El punto número 1 es que restablece el sistema federal, además de que ayuda a fortalecer el legislativo y los une en una sola cámara. El punto número 2 es que elimina la Iglesia del Estado. El punto número 3 es que carece del artículo 137. El punto número 4 fue que la Constitución de 1857 fue de ideología liberal. El 5 es que establece el federalismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de la libertad de imprenta. Y el punto número 6 es que esta Constitución fue por un Congreso Constituyente, mientras que la de 1917 fue por un Congreso Constitucional. Gracias. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Se añaden artículos como el artículo 3, el artículo 27, el artículo 123, además de demandas del pueblo, la educación, patrimonio y legislación laboral. Se crea la Cámara de Senadores. Se añade el artículo 130, el cual limita a las instituciones religiosas y reconoce sus derechos. Se añade que la reelección está prohibida. Se añade el artículo 137 y se dice que fue una constitución de ideología universal.